El propósito, entonces, de este eje temático es discutir las diferencias, las similitudes y complementariedades de los abordajes de las inequidades en salud, las contribuciones de los modelos de determinantes y determinación social, sus conexiones con teorías para lograr la integración transdisciplinar y orientar la acción intersectorial en favor de la salud pública. En particular, entonces, este primer panel de la mañana de hoy pretende responder o aproximarse a tres asuntos fundamentales. En primer lugar, ¿cuáles son las principales teorías desde diferentes campos del conocimiento para comprender y explicar cómo las condiciones sociales determinan la salud y el bienestar de las poblaciones? En segundo lugar, ¿qué diferencias y qué similitudes hay entre los modelos de determinantes sociales de la OMS y el modelo de determinación social con arraigo en el pensamiento latinoamericano? Y en tercer lugar, ¿qué brechas de conocimiento persisten en relación con la comprensión de las desigualdades sociales que determinan la salud de la población? Para seguir en el desarrollo de este panel, voy a invitar al profesor Saúl Franco. Profesor Saúl Franco Agudelo es doctorado en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, investigador en los campos de salud pública y medicina social y en el tema de vigilancia y salud de la Universidad Nacional, violencia y salud de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad San Carlos en Bogotá. Se graduó en la Universidad de Antioquia, en Medellín, como médico cirujano y realizó magíster en Medicina Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. El profesor Franco es ampliamente conocido por todos, ha sido consultor regional y nacional de la Organización Panamericana de la Salud, consultor externo de la UNESCO, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia, y fue fundador y primer director del Centro Latinoamericano de Estudios de Violencia y Salud en la Fundación Osvaldo Cruz. Sin más, pues doy la palabra al profesor Saúl para que siga y modere además el debate de esta mañana. Muy buenos días para todos y todas. Quiero en primer lugar unirme a esta conmemoración de los primeros 60 años de existencia de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, que como todos sabemos es uno de los tres núcleos centrales sobre los cuales se ha desarrollado el pensamiento y la acción en salud pública en Colombia, y que realmente fue la pionera con su fundación a partir de 1954. Quiero hacer un reconocimiento no solo a los fundadores de esta escuela, sino en especial a todos los profesores y a todos los estudiantes que a lo largo de estos primeros 60 años han desarrollado una práctica que ha contribuido significativamente a la formación de personal de salud pública en Colombia, a la investigación en salud pública en Colombia y a la respuesta a los grandes problemas de salud que tenemos en el país. Y obviamente, mirando hacia el futuro, que como ya nos dijeron ayer, queda atrás y no adelante, desear que en los próximos 60 años esta escuela consolide su compromiso con las condiciones de salud del pueblo colombiano, con la búsqueda de solución a esos problemas y con una mirada latinoamericana para tratar de crear mejores condiciones de vida y salud en el continente. Quiero concentrarme en el panel que nos ocupa en este momento. Como ya nos dijo el doctor Fabián, tenemos dos categorías centrales para este panel. La primera categoría es la determinación social de la salud. Sobre esto, como todos sabemos, hay un gran desarrollo teórico que viene también ya desde hace 60 años justamente, y me parece que hoy tenemos avances significativos, pero al mismo tiempo tenemos todavía baches y brechas que tenemos que superar. La segunda categoría fundamental es la categoría de inequidades y desigualdades en salud, que como lo planteó ayer ya la profesora Cristina, como nos acaban de presentar otro aspecto, otra mirada en la presentación de la doctora Luis, es otro de los núcleos conceptuales que tenemos que abordar en este momento. Y la pregunta de fondo es, ¿contribuye una mejor comprensión desde los determinantes sociales en salud a entender mejor la situación y sobre todo a superar mejor esa situación?
Esa me parece que es la pregunta, porque yo quiero que no nos quedemos solo en el pensamiento, sino que a partir del pensamiento pensemos en la acción a futuro. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener 3 presentaciones en serie. Después de las 2 primeras vamos a tener una pausa para un café. Después la tercera presentación y al final de la mañana, entre las 11 o las 11:15 y las 12, vamos a tener una discusión abierta. Vamos a sentarnos aquí con los panelistas para que todos ustedes, en una hoja que creo que ya les entregaron, formulen sus preguntas para que el panel realmente sea un conversatorio que permita la opinión de ustedes. En ese orden de ideas, entonces, empezamos con la primera presentación a cargo de la doctora Orieles Solar. La doctora Orieles Solar es médica, es directora del Programa de Trabajo, Empleo y Equidad en Salud de la Federación Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en Chile. La doctora Solar se desempeña también como profesora de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende en la Universidad de Chile. Forma parte del grupo de trabajo de investigación en desigualdades en salud y condiciones de empleo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, cuyo director también nos acompaña en esta ocasión. La doctora Soler, como todos sabemos, trabajó en la Organización Mundial de la Salud e hizo parte del secretariado de la comisión que produjo el informe sobre determinantes sociales de la salud. Se desempeñó también como investigadora en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor de Chile y en la Universidad de Toronto, en Canadá. Fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud y es una reconocida experta en temas de equidad en salud, salud ocupacional, desigualdades en salud y determinantes de la salud. Le doy entonces la palabra a la doctora Soler. Voy a tocar un tema que a veces es árido, pero es fundamental, ¿cierto? Detrás de la organización de los programas, de una política pública, una política social, como nos decía la ponencia de inauguración, ¿cierto? La doctora Laurel, el tema detrás, digamos, de los fundamentos, de la visión de sociedad que queremos y de la ideología que sustenta, digamos, muchos de estos temas es fundamental, ¿no? En salud pública hay un componente técnico, pero hay un componente político que marca, ¿cierto?, digamos, el rumbo de áreas de uso de acción. En ese marco se pide, ¿cierto?, que centremos un debate con respecto al tema de las distintas teorías, ¿no? Entonces yo voy a tocar algunos aspectos referenciales o conceptuales porque es relevante. Voy a tratar de presentar brevemente, muy breve, ¿cierto?, las distintas corrientes en términos que están detrás de distintos modelos o propuestas que las he planteado y sintetizado en teorías psicosociales, teoría materialista o neomaterialista, o marxista o neomarxista también, como algunos se conoce, la teoría de la economía política, la teoría ecosocial, el tema de curso de vida, ¿cierto?, de ciclo de vida, como elementos que están detrás de muchos de los modelos que a veces se reducen, a veces los modelos a un diagrama, pero el diagrama solamente resume, ¿cierto?, detrás de una base conceptual y no necesariamente siempre son lo suficientemente sistémico, holístico para rescatar todo lo que hay que concordar. Finalmente, ¿cierto?, voy a tocar los aspectos del marco conceptual de la OMS que me pidieron, fue un marco en que yo trabajé y voy a tocar también el tema de los debates y las limitaciones respecto a eso, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿cierto?, un marco ayuda, ¿cierto?, a poder explicar ciertos procesos complejos y sobre todo sus relaciones, ¿no? Y en ese sentido nos permite tener algún lenguaje y un marco de referencia para poder analizar y mirar una realidad y proponer acciones o intervenciones sobre ella, ¿no? Y en algunas ocasiones, ¿cierto?, esto puede ser contribuir a un cambio de paradigma. Y en este contexto, ¿cierto?, la pregunta, ¿cierto?, que nos hacía al inicio el doctor Franco, ¿cierto?, dice relación con, si uno lo simplifica, en que qué es lo que sirve para mejorar la salud, no es lo mismo que lo que sirve para reducir las inequidades en salud, ¿no? Porque las causas, ¿cierto?, o el origen y los procesos detrás de las inequidades en salud tienen bases distintas de que a veces como analizamos los procesos de enfermedad en su historia natural o en sus procesos habituales, ¿no? En ese contexto, ¿cierto?, en este marco de lo que es la desigualdad,
gran parte de este debate y las distintas corrientes que existan con énfasis distintas, con posiciones diferentes, son conocidas como teorías de la producción social de la salud y enfermedad, y la cual presupone que no están reducidas solo a teorías de mecanismo causalidad de enfermedad. Pero dentro de esto, que también se ha tocado en términos de usos y confusiones, hay diversidad. Hay énfasis distintos, hay orientaciones, y no es menor porque eso se traduce a cómo yo construyo una política para poder intervenir las desigualdades, ¿no? En una mirada más restrictiva sobre estos temas, el abordaje de ciertas condiciones en materia de pobreza o de focalización de programas resuelven los temas de desigualdad. Para otros, ¿cierto?, el tema no está sustentado solo en esos aspectos y va más allá de eso, ¿no? Entonces, en esa reflexión, ¿cierto?, quiero un poco profundizar. Voy a presentar brevemente estas 5 corrientes, ¿cierto?, como de modo de dar una idea. Primero, la teoría psicosocial. Yo traté de hacer una síntesis un poco simplificada, como por el tema, digamos, de los tiempos que tenemos, pero para que ustedes se den un panorama, ¿no? Primero, la teoría psicosocial, ¿no? Esta es una teoría que ha sido bastante utilizada en muchos de los estudios, gran parte a veces de los estudios que han estado en la esfera de salud mental o cardiovascular, se hace un sustentado en la teoría psicosocial, ¿cierto? Y básicamente señala, ¿cierto?, que hay una vinculación entre la percepción y la experiencia individual que tienen las personas en una determinada posición que se ubica en la sociedad, y que esta disociación entre una percepción y expectativas que se tiene sobre una realidad y la realidad concreta que tiene genera una serie de mecanismos neuroendocrinos y que están muy asociados a los estudios de estrés, ¿no? Por eso se ha asociado principalmente a lo que son los temas cardiovascular y los temas, ¿cierto?, de salud mental, ¿no?, en los análisis que se han hecho. Y hay algunos autores, ¿cierto?, como Castle, en su inicio, ¿cierto?, que tenía esta mirada de estrés del ambiente social, y por otro lado Wilkinson, que ha sido varios de los trabajos que han hecho que han sustentado esta teoría, ¿no? Que uno de estos podría resumirlo, ¿cierto?, en 2 grandes autores, en un inicio, ¿cierto?, que tenemos por un lado la percepción y la experiencia del estado personal en sociedades desiguales, conduce al estrés y a la mala salud, y es conocido el libro, ¿cierto?, con respecto al síndrome del estatus, y por otro lado que la existencia de desigualdades en la riqueza disminuye el capital social, lo que repercute negativamente en la salud. En un sentido, ¿cierto?, de mirar lo que a veces se ha conocido también, depende también de las corrientes, como capital social y cohesión social en intervenciones y acciones para abordar estos temas. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos en esta una segunda corriente en el cual enfatiza, ¿cierto?, el vínculo entre la jerarquía social y la salud radica en causas más estructurales, no solo una percepción y una vivencia con respecto a la vida a través de del trayecto de vida, sino a procesos sociales y no solo a la percepción de esta. Y por otro lado, destaca la intervención sobre las condiciones económicas y políticas en materia de salud y enfermedad. Señala, ¿cierto?, que el ingreso, ¿cierto?, en la salud se basa en ausencia o insuficiencia de recursos concretos, de recursos materiales concretos en las condiciones de vida y de trabajo de las personas, y por lo tanto impactan desde esa perspectiva en lo que es la salud de las personas, ¿no? En esa misma corriente han habido énfasis, por ejemplo, desde la economía política, en que enfatiza los factores históricos, políticos y económicos que determinan la salud y desigualdades, ¿no? Y tenemos algunos autores, ¿cierto?, con respecto a esa literatura, ¿cierto?, que se ha debatido y discutido, digamos, no suficientemente o ampliamente, depende de los espacios, ¿no? También, ¿cierto?, esto en este sentido, si uno lo mira, acá hay un trabajo, ¿cierto?, Navarro y Montaner, en el cual enfatizan, ¿cierto?, estos ejes, ¿no? Como cuando analizamos la desigualdad en salud, en este caso, lo que es el tema de mortalidad, ¿cierto?, infantil y esperanza de vida, se analiza desde el poder político, desde el elemento de mercado de trabajo, los estados de bienestar y cómo esos aspectos centrales en el proceso de construcción de sociedades y de instalación de ellas se traducen en desigualdades económicas y por lo tanto en resultados sanitarios. Y en este marco, ¿cierto?, el contexto, ¿cierto?, son los elementos centrales que analizan, ¿cierto?, ciertos resultados en salud.
También en la región, ¿cierto?, tenemos autores importantes que se han hecho con respecto al tema de la producción social de enfermedades, la perspectiva del trabajo y cómo han puesto el trabajo como un eje central con respecto al tema de los resultados sanitarios, ¿no? En el tema de la reproducción social desde su proceso de producción y su proceso de consumo, ¿no? Y acá resaltamos cómo el proceso de salud y enfermedad está determinado por el modo como el hombre se apropia a la naturaleza en un momento dado, apropiación que se realiza por medio del proceso del trabajo, basado en determinado desarrollo en las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. La autora Asa Cristina Laurel, que está hoy día con nosotros también, ¿no? Y por otro lado, ¿cierto?, no había aportes desde la perspectiva ecosocial, ¿cierto?, que se ha llamado también como otra corriente, y que básicamente unos autores ha sido Nancy Krieger, ¿cierto?, y que ha referido el tema, ¿cierto?, en cómo de una u otra manera, ¿cierto?, los condicionantes biológicos, psicológicos, personales y políticos tienen una encarnación, una incorporación propiamente tal en los resultados sanitarios, ¿no?, y en los resultados de las personas. Cómo, ¿cierto?, de una u otra manera las personas incorporan biológicamente su experiencia de desigualdad social desde la vida intrauterina hasta la muerte. Y de una manera ya enfatiza, ¿cierto?, el vínculo entre estos resultados biológicos y lo que son estos aspectos sociales, ¿no? Esto es uno de sus modelos, ¿cierto?, en términos de diagrama, en cómo enfatiza, ¿cierto?, el tema de la incorporación, en embodiment, el pathway, ¿cierto?, los mecanismos, cómo estos se acumulan, como elementos, ¿cierto?, que enfatiza ella en sus estudios con respecto a la desigualdad de raza, etnicidad y también de género, ¿cierto?, y desigualdades, tienen además un componente histórico y vincula algunos elementos. Si ustedes ven en la... No, esto no. No se ve. Si ustedes ven en la parte de abajo el tema del curso de vida como un elemento fundamental. Por un lado, momentos clave en la vida de las personas y por otro lado el tema de la acumulación. Y en este sentido, otro elemento, ¿cierto?, que ha estado en el debate y que está presente, ¿cierto?, es esta perspectiva de ciclo de vida, ¿no? Y que de una u otra manera refiere, ¿cierto?, acá en esta imagen, trato un poco de resumir, ¿cierto?, trata de plantear cómo en determinados momentos claves de la vida los temas de desigualdad y las condiciones, digamos, en el cual se desempeñan, marcan una trayectoria de la vida de esas personas en materia de resultados sanitarios que son importantes. Es así como se marca, ¿cierto?, cómo la etapa temprana del niño es un tema fundamental en su desarrollo posterior en los resultados en salud, ¿no? Pero al mismo tiempo señala cómo esas desigualdades se acumulan a través del curso de la vida. Dentro de estas corrientes, ¿cierto?, enfatizan tanto, como yo digo, etapas clave como la acumulación de esta experiencia de desigualdad. Algunos, ¿cierto?, enfatizan más una historicidad del proceso en términos individuales, u otros lo ven desde un punto de vista más social, ¿no? Y ahí también dentro de esto uno ve corrientes y énfasis distintos, ¿no? Y acá, en este marco, yo quiero traer esta analogía, esta metáfora, que me parece que es muy gráfica en esto que quiero señalar, ¿no? Como yo he dicho, hay estas diferentes corrientes, ¿no? La teoría psicosocial, ¿cierto?, la teoría más materialista, neomaterialista, esta teoría, ¿cierto?, que trata de integrar en materia ecosocial, el tema de curso de vida, el tema de la economía política. Sin embargo, cuando uno mira muchos de los trabajos, los estudios, las grandes corrientes que hegemonizan, por un lado, una mirada más psicosocial sobre muchos de esos temas, o por otro lado, una corriente más materialista, cómo analizar los temas. En este sentido, esto es fundamental porque tiene que ver con las propuestas de acción, tiene que ver con las recomendaciones que uno hace, porque la teoría de una u otra manera sirve para explicar una realidad, y como decía, ¿cierto?, el doctor Franco al inicio, bueno, ¿cómo sirve esto para reducir las desigualdades, ¿no? De una u otra manera, cuando yo entiendo cómo se generan las desigualdades, en el contexto en el cual yo vivo, me estoy inserto, ¿cierto?, en la sociedad a la cual pertenezco, puedo plantear ciertas intervenciones sobre ella. Y en este sentido me parece que esta metáfora clarifica, si bien caricaturiza algunas cosas, refleja bastante cómo entender este tema. Esto es un debate que se daba en ese entonces, ¿cierto?, entre algunos de la corriente más neomaterialista y de las corrientes más de la teoría psicosocial. Entonces dice la metáfora del viaje en avión. Las diferencias en las condiciones de viaje entre la primera clase y la clase económica puede producir desigualdades de salud después de un largo vuelo.
Los pasajeros de primera clase se benefician, entre otras cosas, de una mejor comida y servicio, espacios más amplios y un asiento más cómodo que se reclina en una cama. Los pasajeros de primera clase llegan frescos y descansados, mientras que muchos en la clase económica al llegar se sienten agotados y apaleados. En el sentido psicosocial, estas desigualdades en salud se deben a las emociones negativas generadas por la percepción de las desventajas. El hecho de que puedan ver los asientos más grandes y más cómodos cuando caminaron por el avión es la causa de la mala salud. En un sentido más neomaterialista, la gente en la clase económica llega en peores condiciones de salud, ya que se sentó en un espacio reducido y en un asiento incómodo y no fueron capaces de dormir. En un sentido psicosocial, esta desigualdad en salud se reducirían con la supresión de primera clase o tal vez por una psicoterapia de masas para alterar la percepción de estas desventajas. Desde un punto de vista neomaterial, las desigualdades en salud pueden reducirse mediante la mejora de las condiciones en la clase económica. Por supuesto, esta metáfora es simplista, dicen los autores, y supone que las condiciones en primera clase y clase económica son independientes entre ellas. Sin embargo, en el mundo real, las mejoras en la clase económica han sido resistidas permanentemente por aquellos que pueden viajar en primera clase. Entonces, creo que esta metáfora refleja el debate, ¿no? Quizás simplifica, pero da cuenta de dónde está orientada la discusión, ¿no? Y acá, para resumir, ¿cierto?, estas distintas corrientes, tenemos un trabajo de Dudley, ¿cierto?, y en el cual resume esta mirada, ¿cierto?, de una mirada más material, una mirada más desde cultura o conducta, ¿cierto?, una mirada psicosocial, una mirada del ciclo de vida y una mirada de la economía política. Ahora, yo no quiero decir con esto que una solamente es vigente y no las otras, ¿no? Acá hay un énfasis distinto en cómo entendemos el origen de la desigualdad y coexisten en muchos los problemas de salud estas distintas corrientes para explicar los temas. Pero sin embargo, cuando yo priorizo o defino ciertas estrategias que van a ser más efectivas, no es menor a cuál corriente o teoría estoy basando cierta política pública, cierto programa o cierta intervención, ¿no? Bueno, en ese marco, ¿cierto?, quiero explicar lo que fue el marco conceptual de la OMS. En primer lugar, yo no trabajo actualmente en la Organización Mundial de la Salud, yo trabajé en este marco conceptual, en un grupo de trabajo, pero yo no vengo a hacer una defensa corporativa del marco de la comisión, sí explicar, digamos, entender y aclarar las dudas con respecto a los temas y plantear algunas limitaciones, ¿no? Bueno, primero quizás yo quiero aclarar que lo que uno puede leer del reporte de la Organización Mundial de la Salud, que se llamó Subsanar las desigualdades, probablemente no refleja todo el debate y la enorme riqueza que hubo. Hubieron redes de conocimiento, acá hay varias personas que participaron en esas redes, que lideraron incluso algunas de ellas, como Joan, ¿cierto?, en la red de condiciones de empleo, y el enfoque y la perspectiva dista mucho de lo que uno puede mirar cuando mira solo el reporte que salió desde la organización, ¿no? Y por lo tanto, también, ¿cierto?, no es menor que algunos de los temas del marco conceptual, si uno lo mira, fueron, digamos, adaptados, modificados en lo que fue el reporte final, y por lo tanto el debate, ¿cierto?, que se dio no necesariamente refleja todo lo que es un reporte en una organización internacional que básicamente establece a través de los consensos y en ese momento de lo que eran las posiciones más hegemónicas en la elaboración de ese reporte. No es menor que cuando se inició este proceso en la comisión, el director que en ese momento estaba, el doctor Lee, ¿cierto?, tenía una orientación muy distinta y falleció en el proceso, ¿no? Y yo diría que la directora posterior tenía una perspectiva muy distinta con respecto a estas temáticas. Eso no es menor con respecto a entender ciertas situaciones que se dieron, ¿no? Entonces, en términos generales, el debate inicial es que se necesitaba un marco que facilitara la identificación de acciones y políticas para enfrentar y eliminar la inequidad. El foco estaba en poder identificar intervenciones, propuestas y recomendaciones que hubiesen para abordar la desigualdad, y se necesitaba un mirada común desde las distintas redes que estaban trabajando este tema, redes de conocimientos que constituían grupos desde el ámbito universitario, desde el mundo de la sociedad civil, desde el mundo, ¿cierto?, de los gestores en materia política, ¿cierto?, y de una otra manera, ¿cierto?, diera una orientación. Los valores centrales del marco fueron la equidad en salud, ¿cierto?, y ahí, ¿cierto?, puso una gran diferencia entre lo que era desigualdad y equidad, poniendo al centro el tema como valor, como justicia social, el tema de derechos humanos y el tema de la teoría del poder.
en el marco que se trabajó en la OMS, la teoría del poder fue un tema central en el debate y la discusión. No solo el grupo que trabajó en el marco, sino también del aporte de muchos de los que estuvieron en el proceso, ¿no? Que existía una jerarquía en los determinantes sociales. Esto era importante porque cuando uno miraba a veces la discusión hegemónica, yo también quiero ahí resaltar que valorando la importancia que tiene la corriente de salud colectiva y medicina social en la región, uno sabe que en términos hegemónicos lo que predomina una mirada muy biomédica y un concepto en materia de equidad de determinantes sociales muy reducido, ¿no? Y en el mundo, ¿cierto?, anglosajón, también hay distintas visiones, ¿cierto? Grupos muy críticos, ¿cierto?, con una mirada también muy cercana, ¿cierto?, a lo que es la medicina social y salud colectiva, y una corriente bastante despolitizada de cómo entender los temas, digamos, de desigualdades. En ese sentido, para nosotros nos preocupaba que la forma en que se difundía el tema de determinantes sociales se ponía en el mismo nivel una situación de desempleo, ¿cierto?, que el fumar, ¿no? Y por lo tanto, era importante explicitar que había una jerarquía con respecto a esos temas, ¿no? Por otro lado, que las inequidades sociales comienzan en etapa temprana y tienden a acumularse a lo largo de la vida, y que los diferentes factores de riesgo también tienden a acumularse y concentrarse en determinados grupos. Ahora, no todo lo explican los factores de riesgo, pero hay un aporte que hay que ver desde el tema de la intervención en materia de programas o intervenciones concretas que también había que incorporar, ¿no? Entonces el marco básicamente lo que trata, ¿cierto?, es de hacer un énfasis en aquello que llamó determinantes sociales intermedios de la salud o de la salud, que le llamó proximales, y no le llamó proximales porque fueran más importantes para los resultados sanitarios. Le llamó proximal en el sentido que la gente lo veía en materia más cotidiana, más cercano. Muchos de aquellos que uno llama como determinantes sociales estructurales, y que le llamamos de las inequidades en salud, porque ahí está el origen de las desigualdades en salud, le llamamos distales porque en el sentido de que para muchos esto es muy lejano a la actividad cotidiana, aunque en realidad es lo inherente a lo que nuestra vida diaria, ¿no? Y que son el contexto socioeconómico y político, donde están las políticas públicas, el grado no desarrollo de estado de bienestar, los sistemas educativos, etcétera, el mercado laboral como un tema muy fundamental, y por otro lado, la posición socioeconómica y jerarquía social. Entonces, en este marco, como decíamos, en color azul, ¿cierto?, está lo que llamamos los determinantes sociales de la salud, intermediario, que es lo que habitualmente se aborda, es lo que habitualmente se estudia, es lo que menos conflicto genera y por lo tanto es lo que más está publicado, lo cual no quiere decir que sea lo más importante, ¿no? Y que se resumían las circunstancias materiales, que son condiciones de vida y trabajo, los factores psicosociales, las conductas y hábitos, en su impacto directo en materia de la equidad y los resultados en salud. Y por otro lado, en este color amarillo, ¿cierto?, naranja, teníamos los determinantes más estructurales, que le llamábamos de las inequidades en salud, en el cual veíamos por un lado lo que era la posición socioeconómica, la ubicación que las personas tienen en nuestra sociedad, la jerarquía, ¿cierto?, que existe en la sociedad, cómo una sociedad estratifica, ¿cierto? Y por otro lado teníamos, ¿cierto?, el contexto socioeconómico y político que modela al conjunto de los determinantes intermediarios, que se llamaba, o determinantes sociales de la salud, y esta posición socioeconómica. Una sociedad en sus políticas públicas, en sus políticas sociales, económicas, en las culturas y valores que define, ¿cierto?, y desarrolla, de una u otra manera modela o permite esta estratificación social o es capaz, digamos, de reducirla o eliminarla, ¿no? En ese contexto, ¿cierto?, había un tema que el impacto en salud, ¿cierto?, que traía de una u otra manera también, por ejemplo, esta flecha azul que ustedes ven vinculada al contexto socioeconómico, es porque se discutía cómo lo que es, ¿cierto?, la epidemia, ¿cierto?, en materia del VIH, ¿cierto?, en la zona del África, cambiaba los contextos totalmente de muchos de esos países, ¿no? Por otro lado estaba este tema cómo el impacto en materia de salud implicaba y podía significar un impacto en la estratificación social que tenía mucho que ver en cómo situaciones de gasto importante como catastróficos podía significar un empobrecimiento y una situación muy distinta a unos determinados grupos de familia, ¿no? En ese sentido, lo primero, estos resultados, ¿no? Y lo que se enfatizaba, cómo los promedios esconden las diferencias, ¿no? Acá hay un ejemplo de Chile, y básicamente lo que yo quiero mostrar es que en la línea azul está la tasa de mortalidad infantil. Chile es una de las tasas de mortalidad infantil
más baja también en la región, ¿cierto? Y ha tenido logros importantes. Esos logros tienen que ver con una historia de salud pública de la década del 40, ¿cierto? Del 50. Y por lo tanto, lo que uno ve es una discusión sostenida. Sin embargo, Chile presenta desigualdades en materia del ingreso y también que se reflejan en salud. Si ustedes ven acá, en color verde está la escolaridad de la madre, que tiene menos de 3 años de escolaridad, está en rosado las de más de 13 años de escolaridad. Y lo que ustedes ven, que en el año 86 nosotros teníamos una diferencia de 3 veces, de 10.1 para las de mayor escolaridad y de 33 para las menor escolaridad. Eso ha disminuido en forma sustancial, pero la diferencia de 3 veces sigue siendo la misma, ¿no? De 15 para las de menos de 3 años de escolaridad y de 5 para las de más de 13 años. Hoy en día la tendencia, ¿cierto? No existen en Chile personas con menos de 3 años de escolaridad. Y ahí hay un tema, digamos, de la construcción de la curva. Pero lo que yo quiero resaltar es que a pesar de que los resultados son exitosos en promedio, las desigualdades en Chile persisten, ¿no? Y ese es el tema del foco en materia del abordaje. Ahora, en este contexto, lo primero que uno mira, ¿cierto?, son estos determinantes que uno llama intermediarios sociales de la salud. Y básicamente, ¿cierto?, uno señala las circunstancias materiales de vida y trabajo, las circunstancias psicosociales, las conductas y estilos, los sistemas de salud por sí mismos como un determinante social. Eso era importante porque a veces la publicación hegemónica que había, el sistema de salud no estaba explícitamente incorporado, ¿no? Y parecía como fuera. Y por lo tanto lo que trató en el marco es de darle un espacio importante y que jugaba un rol. Pero se hizo la diferencia entre lo que era la organización de los servicios y lo que eran las políticas en materia de salud o políticas sanitarias. Y en el marco de las políticas sanitarias uno lo veía como dentro de un marco estructural. Pero cuando uno veía la organización de los servicios, más bien que jugaban un rol en, de una otra manera, mitigar los efectos, ¿cierto? O jugar un rol en la exposición o dar protección en la vulnerabilidad de las personas, lo veía desde el ámbito de los determinantes intermediarios, ¿no? Y por otro lado, el tema de la cohesión social y capital social, que es un tema de gran debate, porque incluso cuando uno dice cohesión social, pertenece a una corriente más cercana a Bordeaux, y cuando uno dice capital social, pertenece a otras corrientes, ¿cierto?, distintos, ¿no? Esto fue un gran debate en cómo se entendía, ¿cierto?, la cohesión social, y sobre todo porque para algunos la virada que había de la utilización del capital y cohesión social, más bien en materia de intervención o de recomendaciones, había estado en transferir responsabilidad a los grupos sociales, a las comunidades, a los territorios, en temas que tenían responsabilidad de orden del Estado, de gobierno, ¿no? Y por lo tanto había una discusión no menor con respecto a este tema, ¿no? En ese marco, ¿cierto?, cuando se hablaba de los determinantes intermediarios, se planteó que de una u otra manera estos determinantes intermediarios, ¿cierto?, jugaban y se presentaban y convivían con las personas y los grupos, ¿cierto?, en términos de diferentes posiciones, de diferentes vulnerabilidades y de diferentes consecuencias. No era lo mismo, según donde yo me ubicaba en la escala social, cómo yo me exponía a ciertas situaciones, cuál es el grado de vulnerabilidad que yo tenía, no solo biológica, ¿no?, sino también social, y por otro lado, cómo eran consecuencias ciertos eventos en las personas, eventos negativos en el curso de la vida. Tener una situación de enfermedad grave, por ejemplo un cáncer, no era lo mismo para alguien que tenía redes sociales, recursos materiales, para aquel que no tenía ni esas redes, ni una inserción clara, ni tampoco tenía esos recursos materiales para solventar los gastos, cuando esos estados no le daban la seguridad y la protección necesaria correspondiente, ¿no? En ese sentido, ¿cierto?, cuando uno planteaba que habían diferencias de exposición, diferencias de vulnerabilidad, diferencias de consecuencias, que en general era un tema consensuado por todos, y consensuados por todos porque no cuestionaba en sí el orden del social, sino que solamente desplanteaba, ¿cierto?, en cómo entendemos los mecanismos y en una forma de cómo abordar de una manera distinta estos temas. La pregunta era, ¿qué determinan los niveles de exposición, de vulnerabilidad y magnitud de las consecuencias? ¿Y por qué estos niveles son distintos en los diferentes grupos? Y acá, ¿cierto?, emergían los determinantes estructurales. Y acá sí que entrábamos en una discusión distinta. Porque cuando uno entraba a la discusión de los aspectos estructurales, uno entraba a la discusión del orden que estaba establecido. Y por lo tanto, marcaba diferencia. Y en este marco, ¿cierto?, uno hacía el énfasis, ¿cierto?, en que los determinantes estructurales, por un lado, eran las condiciones socioeconómicas y políticas, y lo entendían como los mecanismos sociales y políticos que generan y configuran y mantienen jerarquías sociales a través de la organización del mercado del trabajo,
el desarrollo o no de un estado de bienestar, el sistema educativo, la organización del poder político y los niveles reales de participación, ¿no? Y al mismo tiempo esto se traducía en la posición socioeconómica. Y esto no es menor en que cuando uno medía posición socioeconómica, entre comillas, quería saber, en el fondo, cuando uno decía posición socioeconómica, uno quería medir distribución de poder en la sociedad. Y para ello usaba proxies, ¿no? Es decir, que yo quiero medir de una otra manera el poder que tiene que ver con los ingresos, estoy utilizando, ¿cierto?, de recursos, los ingresos económicos para ver cómo se estratifica la sociedad. Si yo quiero estar acercándome a ver de otra manera el poder que tiene que ver con el prestigio, los temas de educación y ocupación han sido ampliamente estudiados. Y en eso en general tampoco había para algunos grupos diferencias. Sin embargo, cuando uno entraba a la discusión de clase social, que uno no solo en tema una discusión gradacional, sino que un tema relacional, que pone en tapete un tema de conflicto y discusión de otro orden, las diferencias eran distintas. De hecho, en el documento original, que si ustedes lo ven, está publicado por la OMS, clase social es un elemento que está señalado, sin embargo, en el reporte de difusión de la organización, clase social fue eliminado del marco, ¿no? Y por otro lado estaba el tema de género como un elemento asociado a la discriminación y por otro lado los temas de raza y etnicidad, ¿no? Entonces, lo que uno estaba de una otra manera está señalando en esta frase, ¿cierto?, que dio mucho énfasis, yo creo que se insistió mucho en que una de las recomendaciones que hubiese fuese en estos términos. Yo creo que uno de los grupos que insistieron mucho fue el grupo de condiciones de empleo, donde estaba Joan y estaba Carlas, con respecto a cómo quedaba instalado este aspecto, ¿cierto?, de la teoría del poder, y por lo tanto cómo se daban recomendaciones en el dicho de distribución desigual de poder, dinero y recursos, ¿no? Que yo creo que es muy importante en cómo uno entiende la materia de desigualdad. En ese sentido, ¿cierto?, este componente o dominio de los determinantes sociales más estructurales, que es la posición socioeconómica, yo hacía referencia a que cuando uno señalaba educación, ocupación, ingreso, lo que estaba tratando de medir como proxy, ¿cierto?, era clase, poder, prestigio y discriminación. Eso es lo que había detrás, ¿no? Uno puede estratificar a la sociedad por los colores de ojo, puede esperar por cualquier cosa, por los tipos de autos que tiene o no tiene, pero detrás de lo que uno estratifica está buscando un entendimiento de cómo se genera la desigualdad. Y por lo tanto eso también no es menor, porque en general, ¿cierto?, cuando analizamos estos temas, nosotros nos encontramos que lo más habitual que tenemos es que se analiza por educación. Y porque es la información que está disponible en la mayoría de nuestras encuestas y en los temas de salud, pero no es menor porque solo está eso, ¿no? Y de una otra manera la educación es como un tema reiterado, ¿no? Porque si es la educación entendemos que gran parte de los problemas tiene que ver porque la gente no tiene información, porque la gente no ha entendido y la estrategia en muchas de las acciones va en esa lógica, ¿no? En cambio, cuando uno analiza por ocupación o cuando uno analiza por clase social, uno lo que está analizando un tema distinto, porque está poniendo en el tapete los temas de conflicto, de intereses, de disputa. Y por lo tanto no es solamente un tema graduacional, ¿cierto?, sino que hay un tema relacional con respecto a disputa de espacios de poder en ese contexto, ¿no? Entonces, también acá no es menor en por qué nuestras estadísticas en general, a pesar de cierta historia y cierta relevancia, están ausentes de un análisis de clase social. Y lo que hay a veces se hace en base a ocupación en nuestra región, con la información que tenemos disponible, y eso ha sido un tema también de disputa, ¿no? Entonces, esto de una otra manera lo que hacía era señalar que estos elementos de clase, poder, prestigio, discriminación, se traducen en diferencias, consecuencias, posición y vulnerabilidades, ¿no? Y acá yo quiero plantear un ejemplo. En Chile, el año 2008 hicimos una encuesta sobre salud y trabajo y equidad, ¿cierto? Trabajamos también, bueno, Joan también estuvo con nosotros, ¿cierto? Y Carla. Y en esa encuesta tratamos de incorporar la medición de clase social, ¿cierto?, en distintas formas. Y acá quiero un poco rescatar esto, ¿no? Acá está la prevalencia de malas condiciones de trabajo, según condiciones materiales, ¿cierto?, según educación y según ocupación, ¿no? Y ustedes van a ver acá que tanto para mala calidad de vida en el trabajo, para expuestos a riesgos laborales, para no acceso a información, ¿cierto?, sobre salud y trabajo, tenemos esto que todos llamamos la gradiente, ¿no?, que los grupos de menores ingresos, los de menor educación, los menores de condiciones materiales siempre están en peor condición. Sin embargo, cuando uno analiza, ¿cierto?, los temas de clase social, que yo hacía referencia y que es un tema que
dificulta muchas veces por la información insuficiente, nos encontramos con una cosa distinta. Y acá yo quiero hacer referencia a esto, que es la prevalencia de riesgo de salud mental medido a través del índice Goldberg según clase social, el esquema de Wright. Y resulta que si ustedes ven, acá aparece un grupo que son los supervisores básicos, que alcanza una prevalencia 81, ahí tienen el ratio. Y lo importante acá fue que cuando nosotros analizábamos este grupo por nivel de educación y por ingreso, no era el grupo de menor nivel de ingreso, ni era el grupo de menor nivel de educación. Y cuando tratamos de buscar la respuesta y poníamos, por lo tanto, a los supervisores básicos, ¿cierto? Nos encontrábamos que son el grupo que está en medio del sándwich, como dice Carla, ¿no? Tiene, por un lado, la presión desde los gerentes o desde el supervisor mayor, y por otro lado, él tiene una supervisión sobre otros, pero no con autonomía ni con capacidad de decisión. Y por lo tanto, son los que peores resultados en materia de salud mental tienen. Si nosotros no hubiéramos usado clase social, no podríamos tener una explicación clara, porque la ocupación no la daba, porque la educación no la daba y porque el ingreso no lo daba. Entonces, en ese marco, ¿cierto?, de esta posición socioeconómica que he explicado, decíamos que el contexto era vital en cómo modelaba, definía, ordenaba, reorientaba esta estructura o esta jerarquía social. Y bueno, aquí dentro del contexto sociopolítico, ¿cierto?, como hemos comentado, voy a avanzar un poquito por la hora, tenemos que algunos temas que otros autores han señalado. El primero tiene que ver con unos autores del trabajo de VIH y cómo reforzaban avanzar en las intervenciones estructurales, ¿no? Y eso tiene que ver con intervenciones sobre el contexto, no solo sobre la estrategia, sobre la jerarquía, sobre la estructura de donde uno ubica la posición social. Y cómo es elemento fundamental en ese sentido cuando uno dice cuál política social, cuál programa está contribuyendo a distribuir poder en ese espacio, en ese contexto en el cual yo hago mi actividad cotidiana, ¿no? Y acá dos temas además que señaló en ese reporte, que yo creo que también es relevante, es que enfatizó que cualquier intervención, cualquier política social o programa que abordara las determinantes sociales, ¿cierto?, las desigualdades en salud, tenía dos ejes claros: la intersectorialidad, cómo necesitaba el trabajo con otros sectores en materia de política pública y programa, y la participación social. Acá está puesto como participación social y empoderamiento, y ahí sería una larga discusión también el uso y la confusión sobre el término, ¿no?, que sería otra larga conversación. Pero dos ejes centrales en la construcción de lo que es el abordaje. Bueno, los principales aportes que yo creo que dio el marco, con otras limitaciones que pueda tener: relevar la importancia de la distribución de poder como causa de las inequidades, hacer esta diferencia entre lo estructural e intermediario para no ponerlos todos en la misma jerarquía. Trató de integrar diversas corrientes y teoría de pensamiento y ser un marco que consensuara frente al contexto que era en un organismo internacional en ese marco. Explicitar los sistemas de salud como un determinante social y poder ayudar a identificar algunos puntos de entrada, ¿no? Algunos debates, ¿no? Brevemente, yo creo que esto es de un trabajo, ¿cierto?, de una publicación, ¿cierto?, del 2002, que creo que refleja muy bien, ¿cierto?, la discusión, ¿no? En general, nosotros tenemos dos visiones, ¿no? Una visión más discreta y limitada de salud pública, que son los factores de riesgo proximales, que es el control de la enfermedad, es la higiene, la promoción, que es ampliamente aceptada y está orientada a modificar las causas inmediatas. Y por otro lado, tenemos una visión más amplia en que entendemos que son procesos estructurales, multidimensionales de producción y reproducción social, que hay una perspectiva de derechos individuales y colectivos, sociales, económicos y culturales, y que políticamente es conflictiva, porque hay un debate y una disputa, ¿no? Y por lo tanto eso explica a veces la ausencia a veces de explicitar estos debates con respecto cuando se aborda el tema de la desigualdad. Limitaciones en el contexto de América Latina, ¿no? Bueno, yo pienso que predomina una mirada biomédica en el abordaje de la salud en la región, que la equidad entendía o reducía el abordaje de la pobreza y por ende al ingreso. Insuficiente debate sobre el poder político y su construcción y el rol del Estado asistencial y subsidiario. El abordaje de los determinantes sociales queda limitado a los estilos de vida y una mirada reduccionista en la promoción de salud. El componente político que estuvo en su origen está muchas veces ausente en el quehacer. Hay esta disputa entre la decisión individual versus la condicionada socialmente, ¿no? Uno entiende que los comportamientos de las personas o los grupos sociales reflejan, ¿cierto?, cómo los grupos sociales traducen condiciones materiales de vida en pautas de comportamiento.
y por lo tanto muchas de las intervenciones no reconocen, sino más bien lo hacen responsable de una decisión individual sobre estos temas de estilos de vida, estigmatizan o culpabilizan, ¿no? Hay una hegemonía en el abordaje de los determinantes sociales como factores sociales. Yo coincido, ¿cierto?, con respecto a algunas críticas en ese sentido. Es una limitación de lo que puede haber sido parte me refiero de que si contribuyó a eso o no el tema de la comisión, parte de los diagramas, etcétera, no necesariamente en el origen, en el debate, que no permite dar visibilidad a los procesos políticos y sociales, ¿no? Hay necesidad de analizar los fenómenos de salud y enfermedad en un contexto del acontecer económico, político, ideológico. Ahora, yo creo que eso no es solamente por lo que hubiese o no producido la organización, ¿no? Porque produce muchas cosas y tienen cero impacto, ¿no? En términos reales de política pública, ¿no? Sino tiene que ver en cómo hay una disputa hegemónica de cómo entender las desigualdades en salud que está presente en la discusión, ¿no? A mí me gusta mucho esta modificación, corrección que hicieron en España, Carmen Borrell y el grupo que trabajó este tema, en que tomó parte del trabajo que habíamos realizado y también el de Navarro, y yo creo que explicita mejor, ¿no? En algunos temas que trata de agrupar distintas corrientes, esto determinante intermedio, en cómo incorpora, ¿cierto?, una forma importante lo que es algunos temas de trabajo doméstico y de cuidado que no está suficientemente explicitado, ¿ok? Tenemos cómo explicita el tema de poder en esta estructura social y cómo deja más claridad en los contextos socioeconómicos y políticos, ¿cierto?, en el cual se insertan. Como pedían también que nosotros hiciéramos una reflexión sobre cómo se abordaba esto en la medicina social, me pareció razonable señalar algunos puntos, ¿no? Y acá tomé un trabajo que yo creo que es como base como para entender este tema, que es de Cristina Laurel, bueno, de nuevo, ¿cierto? Pero me parece que es muy claro sobre este tema, ¿no? Primero, el carácter social del proceso de salud y enfermedad está dado por su determinación social, ¿no? El primer elemento, ¿no? Y la evidencia empírica señala que distintos grupos sociales tienen patrones característicos, pero diferentes enfermar y morir. Esto no es algo natural, ¿cierto? Por lo tanto, no es ahistórico. Los procesos sociales originan una constelación específica de riesgo que desencadenan alteraciones, tanto biológicas como psíquicas. Que los factores específicos de riesgo son la mediación entre lo social y lo biológico, ¿cierto? Y que de una otra manera estos perfiles están dados por estos patrones de exposición y vulnerabilidad. Es un primer elemento, la determinación social. Pero seguido a eso, ¿cierto?, es que esta determinación social es jerarquizada. Es decir, hay niveles más complejos que determinan los de menor complejidad, que es un poco lo que yo hacía referencia a los aspectos más estructurales. Y ahí hay un tema que me parece que es importante, ¿no? Esta diferencia que si queda reducido a factores sociales o si lo entendemos como parte de un proceso social y por lo tanto estos aspectos más del poder político, del contexto socioeconómico tienen un rol más relevante. Y creo que eso a veces se desdibuja, ¿no? Esto coincido yo en ese sentido. Y por otro lado, ¿cierto?, que me parece a mí vital y que a veces siempre queda no suficientemente explicitado. A mí me parece cuando lo que yo he revisado de la región o en otras partes, es este componente que señala hacia Cristina, que me parece vital, que añade que el proceso de salud y enfermedad, además de socialmente determinado, tiene carácter social en sí mismo. Y eso a veces cuesta entenderlo, ¿no? Uno lo lee, tiene que leerlo hartas veces y pensarlo porque no es fácil. Parece a veces, por lo menos para mí en un inicio, cuando mucho tiempo lo leí, ¿cierto?, me costaba, digamos, entender la dimensión de eso, ¿no? La pregunta es si el proceso de salud y enfermedad tiene historicidad solo por su proceso de determinación o si es social también en sí mismo. Los procesos sociales transforman a los procesos biológicos. Entonces, el proceso biológico en sí mismo es a la vez social. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? A mí me parece como para entender y hacer, por lo menos para mí, un clic con respecto a ciertos temas, ¿no? Y yo quiero terminar, ¿cierto?, con esta frase también porque me parece fundamental, ¿cierto? Él fue un médico muy querido, ¿cierto?, en Chile, que vivió mucho de su exilio, ¿cierto?, gran parte de su trayectoria afuera. Y el concepto de salud tampoco es estático no histórico, cambia de acuerdo con las ideas dominantes de cada sociedad. Se reconoce hoy desde diferentes posturas que en cualquier sociedad la definición del término salud no es estrictamente biológico, sino primariamente social. Eso. Muchas gracias.